Carlos tiene 47 años. Hace 2 años comenzó tomando melatonina solo por unos días, porque le costaba dormir después del trabajo. Al principio funcionó, se dormía rápido, sentía alivio. Pero meses después apareció algo extraño. Cada mañana despertaba más cansado que antes, la mente lenta, el cuerpo pesado, y por las noches ya no podía dormir sin esa cápsula sobre la mesa de noche. Lo más inquietante no era el insomnio. Era la sensación de que su cerebro había olvidado cómo descansar solo, y quiero que te quedes hasta el final, porque lo que descubrimos en el caso de Carlos podría explicar por qué millones de personas creen que están solucionando el sueño, mientras silenciosamente están destruyendo la capacidad natural de su cerebro para repararse durante la noche. Porque quizás el problema nunca fue falta de melatonina. Quizás el verdadero problema era que el cerebro estaba dejando de reconocer la noche por sí mismo. Esa sensación de pesadez que aparece cuando tomas melatonina cada noche y caes dormido rápido puede parecer descanso, pero muchas personas descubren algo inquietante. Despiertan igual de agotadas. Y sé lo frustrante que es eso, porque empiezas a preguntarte si el problema eres tú, si tu cuerpo ya no sabe dormir. Pero no estás fallando, tu cerebro está respondiendo a una señal artificial que está alterando la forma en que regula el descanso. La melatonina nunca fue diseñada para sedarte. Su verdadera función es actuar como un mensajero biológico, una especie de anuncio interno que le dice al cerebro que llegó la noche. El problema comienza cuando esa señal aparece desde fuera, todas las noches y en cantidades que el cuerpo jamás produciría naturalmente. Muchas cápsulas comerciales contienen 5, 10 o incluso 20 veces más de lo que el cerebro utiliza fisiológicamente. Traducción humana. Es como intentar dormir escuchando a alguien gritándole instrucciones al oído a un sistema que solo necesitaba un susurro. Dentro de tu cerebro existe una estructura llamada núcleo supraquiasmático, el reloj maestro que coordina sueño, energía, hormonas, temperatura corporal y metabolismo. Ese reloj depende de contrastes reales entre luz y oscuridad. Pero cuando introducimos melatonina externa constantemente, los receptores MT1 y MT2 empiezan a adaptarse. Y aquí comienza la trampa silenciosa. El cerebro reduce sensibilidad cuando recibe demasiada señal artificial durante demasiado tiempo. Traducción humana. Deja de escuchar igual de bien. Por eso, muchas personas sienten que, al principio, la melatonina hacía magia, pero meses después necesitan más dosis, más tiempo, y aún así despiertan peor. El cuerpo intenta protegerse del exceso, reduciendo respuesta biológica, y mientras eso ocurre, la glándula pineal, la fábrica natural de melatonina, empieza lentamente a disminuir su propia producción. No porque esté dañada, sino porque el organismo es eficiente. Si recibe la señal desde fuera, deja de fabricarla dentro. Y aquí aparece algo todavía más peligroso. Dormir no significa necesariamente reparar. Durante el sueño profundo, el cerebro activa procesos críticos de limpieza y restauración neuronal. El sistema linfático, el equipo de limpieza nocturna del cerebro, elimina residuos inflamatorios y toxinas acumuladas durante el día. Pero cuando la señal circadiana está desorganizada, esa limpieza también puede deteriorarse. Duermes, pero no recuperas energía real. Te levantas lento, pesado, mentalmente agotado, como si hubieras apagado el cuerpo sin restaurarlo verdaderamente, y aquí fue donde el caso de Carlos cambió completamente, porque el verdadero problema ya no era solamente el sueño. El problema era que su cerebro estaba perdiendo la capacidad natural de sincronizar energía, hormonas y recuperación profunda. Tu cuerpo no olvidó dormir porque esté roto, está reaccionando a señales artificiales que alteraron su reloj biológico interno. Y lo más inquietante es que esto puede empeorar silenciosamente durante años antes de que la mayoría lo note. Carlos comenzó a notar algo aterrador, ya no sentía sueño de manera espontánea. Llegaba la noche, apagaba las luces, se acostaba y su cerebro seguía encendido como si fueran las 3 de la tarde. Entonces tomaba la melatonina y 30 minutos después simplemente caía. Pero aquello ya no se sentía como descanso natural, se sentía como apagar un interruptor artificialmente. Y aquí aparece una de las diferencias más importantes que casi nadie explica. Sedación no es lo mismo que sueño reparador. Porque el sueño natural es un proceso biológico perfectamente sincronizado donde el cerebro reduce actividad progresivamente.
reorganiza neurotransmisores, baja temperatura corporal y entra lentamente en fases profundas de reparación. Pero cuando dependemos constantemente de señales externas intensas, el cerebro puede empezar a perder su capacidad de iniciar ese proceso por sí solo. Dentro del cerebro existe un sistema de sincronización extremadamente delicado. El núcleo supraquiasmático, el reloj maestro cerebral, interpreta luz solar, oscuridad, horarios, movimiento y temperatura para decidir cuándo activar energía y cuándo iniciar reparación nocturna. Pero cuando la melatonina externa aparece cada noche en dosis elevadas y constantes, el contraste natural entre día y noche comienza a deteriorarse. Traducción humana. El cerebro deja de reconocer la oscuridad auténtica y empieza a depender de una señal artificial para saber cuándo apagarse. Y aquí es donde todo empeora, porque cuando el reloj biológico pierde sincronía, no solamente se altera el sueño, también comienza a desorganizarse la dopamina, uno de los principales reguladores de motivación, energía y claridad mental. Resultado, menos energía durante el día y más cansancio mental. Más necesidad de estímulos nocturnos y menos sensación de descanso real. Tu cuerpo queda atrapado en una zona gris donde nunca termina de encenderse completamente, ni de apagarse verdaderamente. A nivel molecular ocurre algo llamado downregulation. Es un mecanismo de defensa donde los receptores MT1 y MT2 reducen sensibilidad. Traducción humana. Es como vivir al lado de una alarma que nunca deja de sonar. Al principio reaccionas intensamente, pero después el cerebro aprende a ignorarla. Y ahí nace la trampa silenciosa. Cada vez necesitas más dosis para obtener menos descanso y despertar más agotado. El cerebro no está aprendiendo a dormir, está aprendiendo a depender de una señal externa para hacerlo. Pero el problema no termina ahí. El eje hipotálamo-hipófisis también empieza a resentirse cuando la arquitectura del sueño pierde estabilidad. Cortisol, testosterona, hormona del crecimiento y metabolismo dependen del sueño profundo real y cuando esa arquitectura se fragmenta, el cuerpo pierde coordinación interna. Carlos comenzó a despertarse con ansiedad extraña, niebla mental, fatiga desde la mañana e irritabilidad, y una sensación constante de cerebro inflamado. Lo más aterrador era que él seguía creyendo que estaba durmiendo bien, porque seguía quedándose dormido rápido. Pero aquí está una de las revelaciones más importantes. Dormirse rápido no significa necesariamente que el cerebro esté entrando correctamente en sueño reparador profundo. Y eso cambia completamente la conversación, porque muchas personas no están sufriendo solamente insomnio, están sufriendo una pérdida progresiva de sincronización cerebral. Y aquí apareció el dato que cambió todo. El verdadero daño no estaba ocurriendo cuando estaba despierto, sino durante las horas donde su cerebro supuestamente debía repararse. Carlos empezó a notar algo que lo asustó profundamente. Podía dormir 7 u 8 horas completas, y aún así despertaba como si hubiera trabajado toda la noche. La mente lenta, los pensamientos pesados, la memoria peor, y esa sensación extraña de mirar una pantalla sin poder concentrarse realmente. Como si el cerebro estuviera encendido, pero funcionando con batería crítica. Y sé lo desesperante que puede sentirse eso, porque empiezas a creer que estás perdiendo capacidad mental, motivación o incluso inteligencia, pero no estás volviéndote flojo. Tu cerebro está funcionando sin reparación profunda real. Cuando la señal circadiana se altera durante demasiado tiempo, el sueño pierde organización interna. Desde fuera parece descanso. Pero dentro del cerebro ocurre algo distinto. Las fases profundas se fragmentan y los ciclos REM son inestables. Es como reiniciar un ordenador una y otra vez sin dejarlo terminar la actualización del sistema. Carlos comenzó a cambiar y ni siquiera se dio cuenta al principio. Pequeñas cosas empezaron a irritarlo más de lo normal. Ruidos simples, conversaciones normales, problemas mínimos, todo parecía pesar demasiado y lo peor era que después se sentía culpable. Como si estuviera perdiendo paciencia, fortaleza emocional o incluso control sobre sí mismo. Pero escucha esto con atención, no era debilidad emocional, era un cerebro funcionando bajo fatiga biológica crónica. Cuando el sueño profundo se fragmenta durante semanas o meses, el sistema límbico, la región encargada de procesar emociones y amenazas, empieza a volverse hiperreactivo, especialmente la amígdala cerebral, el sensor de alarma del cerebro. Traducción humana. Tu mente comienza a interpretar estímulos normales como si fueran amenazas más grandes de lo que realmente son. Por eso reaccionas más rápido, toleras menos estrés, sientes ansiedad inexplicable y cualquier problema parece emocionalmente enorme. No es dramatismo, es sobrecarga neurológica.
Y aquí aparece otra pieza crítica, el córtex prefrontal. Esa es la región encargada de autocontrol, claridad mental, toma de decisiones, regulación emocional y capacidad de mantener calma bajo presión. Pero cuando el cerebro pierde sueño reparador profundo, esa región empieza literalmente a funcionar con menos eficiencia. Es como conducir un coche con los frenos desgastados. Sabes que estás reaccionando de más, pero te cuesta detenerlo. Carlos comenzó a sentirlo todos los días, pensamientos acelerados, ansiedad nocturna, sensación constante de alerta, agotamiento emocional y una fatiga mental que no desaparecía aunque durmiera. Y aquí es donde muchas personas se confunden, creen que tienen depresión, ansiedad severa, burnout o falta de motivación. Pero a veces el verdadero problema es un cerebro que lleva demasiado tiempo funcionando sin mantenimiento nocturno real. El sueño no solamente descansa el cuerpo, estabiliza emocionalmente el cerebro, y cuando esa estabilidad desaparece, la mente entra en modo supervivencia. Pero aquí es donde todo empeora todavía más. El cortisol, la hormona de alerta y estrés, comienza a invertirse. Carlos se despertaba agotado por la mañana, pero por la noche sentía la mente acelerada. Ese patrón es devastador para el sistema nervioso. Más alerta nocturna, más despertares, más ansiedad, menos sueño profundo, más cortisol. Entonces se forma el círculo biológico perfecto del agotamiento. Duermes mal, produces más cortisol, empeora el sueño. Peor sueño, más inflamación cerebral, más inflamación, más ansiedad y fatiga emocional. Y aquí apareció algo todavía más inquietante. El intestino de Carlos también empezó a cambiar. Más inflamación digestiva, más hinchazón, más antojos nocturnos, más sensibilidad emocional. Esto refleja la sobrecarga del sistema límbico, porque el sueño regula profundamente microbiota, metabolismo, hormonas de hambre y comunicación intestino-cerebro. Cuando el ritmo circadiano se rompe, el cuerpo entero pierde sincronía. El cerebro agotado deja de sentirse seguro, y un cerebro que no se siente seguro nunca entra completamente en descanso profundo. Ese fue el momento donde Carlos entendió algo devastador. Ya no estaba usando melatonina para dormir, la estaba usando para intentar apagar un sistema nervioso atrapado en estado permanente de alerta biológica. Y aquí apareció la pregunta más peligrosa de todas. Si el cerebro ya no puede regular correctamente emociones, energía y recuperación, ¿qué ocurre cuando intentas dejar la melatonina? Carlos empezó a sentir miedo de algo que antes ocurría naturalmente todas las noches: acostarse a dormir, porque ya no confiaba en su cerebro. La cápsula de melatonina dejó de ser una ayuda temporal y comenzó a sentirse obligatoria. Sé que muchos viven esto en silencio por vergüenza, pero no estás imaginándolo. Tu sistema biológico está perdiendo autonomía. Hablamos de una dependencia funcional silenciosa. El cerebro deja de confiar en sus propias señales circadianas por el exceso constante. Los receptores MT1 y MT2 no fueron diseñados para dosis elevadas cada noche. El cerebro se adapta reduciendo su sensibilidad. Es como vivir al lado de una alarma que nunca deja de sonar. Al principio reaccionas intensamente. Después el cerebro aprende a ignorarla. Lo devastador es que el cerebro empieza a responder menos a tu propia melatonina natural. Tu cuerpo la produce, pero ya no la escucha. Y ahí nace la sensación más aterradora. Ya no puedo dormir sin esto. Carlos lo descubrió la noche que intentó dejarla abruptamente. No apareció sueño, apareció ansiedad, hiperalerta y pensamientos acelerados. Sintió que estaba peor que antes de empezar. Pero la verdad es que tu cerebro no se ha dañado irreversiblemente. Estás viendo un sistema que funcionó bajo soporte artificial. Mientras esto ocurre, la serotonina, el GABA y la dopamina se desorganizan, provocando más ansiedad y cansancio emocional. Aparece el círculo destructivo. Tomas melatonina porque no duermes bien, pero cada vez duermes peor sin ella. El error es aumentar la dosis. Más miligramos, más sedación. Es como subir el volumen de la alarma que el cerebro ya ignora. La melatonina no es el enemigo. Puede ser útil estratégicamente, pero no para reemplazar un sistema biológico completo. El objetivo no es dormirse rápido, sino reconstruir la capacidad natural del cerebro para reconocer la noche. Eso requiere sincronización. Carlos pensaba que su cerebro estaba roto. Después de años usando melatonina todas las noches, ya no recordaba lo que era sentir sueño natural. Llegaba la noche y su mente seguía acelerada. Pero el verdadero cambio comenzó el día que entendió algo profundamente importante. Su cerebro no había olvidado dormir. Había olvidado sincronizarse.
Y eso cambia completamente la recuperación, porque el objetivo nunca fue simplemente dejar la melatonina. El verdadero objetivo era reconstruir el reloj biológico completo, restaurar sensibilidad circadiana, reducir hiperalerta, recuperar sueño profundo y enseñarle nuevamente al sistema nervioso cuándo activar energía y cuándo reparar. El primer paso no fue abandonar la melatonina de golpe, eso solo habría disparado más ansiedad. El objetivo era reentrenar el sistema lentamente, recuperando la sensibilidad de los receptores MT1 y MT2. Y aquí apareció la herramienta más poderosa, la luz. Carlos comenzó a exponerse a luz solar natural durante los primeros 30 a 60 minutos de la mañana, sin gafas oscuras, sin pantallas. Porque la luz matutina es el verdadero reinicio biológico. Es la señal que le dice al núcleo supraquiasmático, ya es de día, activa energía, prepara dopamina. Por la noche ocurrió lo contrario. Menos pantallas, menos luz azul. Carlos entendió algo fundamental. El cerebro necesita oscuridad real para producir sueño real. Muchos no tienen falta de sueño, tienen exceso de alerta biológica. Nuevos hábitos como cenas tempranas y respiración lenta le dicen al sistema nervioso, ya no estás en peligro. Carlos empezó a reconstruir el entorno neuroquímico, magnesio glicinato, glicina, temperatura fresca y estabilidad, porque el sueño profundo no se fuerza, se permite. Carlos tardó semanas en volver a sentir sueño espontáneo, pero el cerebro estaba recordando cómo hacerlo. Tu cuerpo no está roto, solo necesita volver a sincronizarse.